Argentina entre los 3 países con más inflación en alimentos. Un informe del Banco Mundial que tiene al Líbano al tope de la lista con un 352%, lo tiene segundo a Argentina, con el 107%, y tercero a Zimbabue, con el 102%. Viene el Líbano, Argentina, Zimbabue, y en cuarto lugar, Irán con el 73, Turquía con el 67, Egipto con el 63, y abajo está Ruanda, Surinam, Lao, Ghana. Y estoy con Alfredo Romano, a ver si me ayuda a entender. Hola Alfredo, economista, buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola Karin, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, viendo esto, ¿no? Este documento que, bueno, Venezuela no figura porque no tiene datos disponibles, pero ¿qué determina esta situación? ¿Qué significa el estar en una lista así para nuestro país? Mirá, lo primero te escuchaba y te preguntaba o reflexionaba qué tenemos en común con estos países africanos y que con digamos, ingresos todavía más bajos que los nuestros y una calidad económica bastante más deteriorada que la nuestra. Te diría que es tan triste la situación argentina, porque la Argentina es productor de alimentos para el mundo encima. O sea, nosotros cuando decimos que el campo exportó por más de 100.000 millones de dólares en los últimos 3 años, 107.000 millones de dólares acumulados en los últimos 3 años, estar hablando que nuestro país es uno de los países con mayor inflación de alimentos del mundo y que eso se traduce lógicamente en los sectores más vulnerables de nuestro país, que cada vez tienen menos alimentos de calidad y muchos ya no llegan ni a fin de mes y dependen, digamos, de un plato de comida o de un asilo para que puedan comer, con lo cual es todavía más dramática esa comparación que hacía. Exactamente, sobre todo porque en verdad, teniéndolos y abasteciendo al mundo, se hace imposible para nosotros. Eso es un tema solamente de qué, pues es multifactorial, se entiende hablar de inflación y siempre que hablamos con un profesional lo indicamos, ¿no? Pero ¿dónde vos pondrías el acento? ¿Hay una mala gestión en definitiva? Porque si no, nos dicen desde el oficialismo que son los formadores de precios o que son aquellas grandes empresas que hacen lobby o aquellos vivos que sacan la plata afuera. ¿Por qué estamos así, según tu visión, Alfredo? Mira, Karin, creo que es un tema que en la Argentina ha trascendido décadas. O sea, la Argentina, cuando uno ve los últimos 40 años para atrás, es la economía más inflacionaria del mundo. Rompimos nuestra moneda en 139 años 5 veces. Y desde la creación del Banco Central en 1935, que se buscó como una entidad que logre estabilidad y que proteja nuestra moneda al curso legal, lo único que hemos visto es que le hemos tenido que sacar 13 ceros a la moneda y probablemente le tengamos que volver a sacar ceros. Entonces, a mí lo que más me preocupa de muchos economistas y sobre todo aquellos que tienen voz en la Argentina es la falta muchas veces de humildad, sobre todo como ciudadanos argentinos, porque todos sufrimos las consecuencias de la educación, ya sea los economistas que hablan en medios públicos, un empresario y lógicamente en mayor medida una persona vulnerable que no llega a fin de mes para comprar un alimento, es no tener la humildad de decir, hicimos cuanto propuesta pudimos inventar, estamos en todos los papers de todas las universidades del mundo con distintas ideas monetarias para intentar de ordenar la inflación en la Argentina y nunca tuvimos resultados. Solo tuvimos resultados durante 10 años cuando la política de turno estaba completamente controlada. O sea, las limitaciones que imponía un régimen monetario eran más duras que el control que podía tener la política de turno. Entonces, claro, cuando yo escucho que dicen, por ejemplo, y lo pongo en debate porque escribí un libro que se llama Dolarizar hace más de 2 años atrás y hablo hace mucho tiempo de este tema. ¿Cómo se llama el libro? Porque se me fue el audio. ¿Cómo se fue el libro? ¿Cómo se llama? Dolarizar un camino hacia la estabilidad económica, lo escribí en el 2021, mira. Pero ya hacía más de un año y medio que escribí en distintos medios de comunicación reflexiones acerca de este instrumento que básicamente lo que hace es limitar fuertemente a la política de turno. Pero lo que digo es que cuando se hablan de por ejemplo, la dolarización como una herramienta mágica, o escucho a otros exministros hablar de que son fideos con salsa y recetas mágicas, y bueno, y todas esas, digamos, connotaciones negativas que escucho,
la verdad que me llaman fuertemente la atención, porque la primera reflexión que tendremos que hacernos nosotros como sociedad es que claramente la política de turno no está dispuesta a tomar las medidas pensando en el largo plazo. Y por eso vos decís, este gobierno habla de que son los sectores concentrados que en definitiva no quieren vender los productos y suben los precios, y probaron cuantos sistemas de control pudieron, y hoy los alimentos corren al 10,5 mensual, y probablemente los próximos 6 meses corran al 15 mensual. Entonces, seguimos discutiendo temas en Argentina, y el gobierno anterior también, porque no es únicamente este gobierno, el gobierno anterior también fracasó estrepitosamente con el manejo de la inflación, estrepitosamente. Dijeron que era fácil resolverlo y dejaron 50 puntos de inflación, que hoy parece poco, pero para el mundo era muchísimo. Y también los escucha a esos economistas de ese gobierno anterior, y no tienen la humildad o la capacidad de interpretar que capaz la Argentina no va a ser nunca Chile o Perú o Colombia, porque cuando uno ve que Chile contrató a Marcelo Bielsa intentando buscar y ser un equipo competitivo a nivel mundial en fútbol, fue buenísimo, sí lo contrataste, pero Chile nunca iba a ser Argentina y nunca va a tener un Messi ni un Maradona ni va a ser campeón del mundo. ¿A qué voy con esto cuando hago esta comparación? Dejémonos de comparar con Chile, Perú, Colombia, Brasil, etcétera. No somos similares, tenemos otra idiosincrasia política, y lógicamente las mezquindades de los gobiernos de turno nos limitan fuertemente que podamos resolver este problema de tan larga data. Te pregunto, Alfredo, es muy interesante tu punto de vista, porque no funcionó ni en este gobierno, no está funcionando con los controles, ni en el anterior gobierno, que también encima nos dejan una deuda enorme, y al mismo tiempo no somos parecidos a los países limítrofes, decís vos, en miradas que tenemos hacia nuestra economía, que sabemos que la inflación está bastante y muchísimo más baja, y les pegó igual la guerra, y les pegó igual, no sé si la sequía, bueno, Chile por ahí también, pero de todas formas no es agrícola, pero es diferente. Pero Estados Unidos, mira, ahora fue en la AmCham hace unos días que dijo Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, puede ser parte la Argentina de la solución y fortalecer su economía ante el escenario mundial generado por la invasión a Ucrania. Puede colaborar Argentina con Estados Unidos y con otros países para llevar alimentos y combustible al mundo. Puede ser parte de la solución y fortalecer su economía al mismo tiempo. El tema es cómo. No, el tema es cómo. Bueno, está bien, nuevamente, con controles de capitales, con retenciones asfixiantes, con un tipo de cambio que el productor tiene que ir a liquidar a un valor que es ficticio, porque la Argentina no tiene moneda, no lo va a hacer. Y porque la política se empeña en que no tengamos moneda, o sea, no es un tema que el argentino desprecie el peso porque tenemos ganas de despreciar el peso, o ayer escuché, por ejemplo, a José Luis Espert decir que como un país no va a tener moneda, no se podría llamar país. Y entonces Alemania, que perdió el marco alemán, y Italia perdió la lira, y España perdió la peseta, y Francia también perdió su moneda, que dejaron de ser países. No, al Por contrario. eso digo, el nivel de soberbia que tenemos en nuestro país, y que lamentablemente no somos capaces de admitir nuestras limitaciones, porque creo que ese es el principal error que cometemos cuando queremos abordar este tema de la inflación, que no le encontramos la vuelta, y que nuevamente uno escucha a economistas plantear las mismas soluciones que ya las probamos durante décadas y que no tuvieron resultados, pero creen que ellos la van a poder llevar adelante y sí la van a poder resolver. Bueno, porque es dramático. son ellos, entonces, porque son ellos. Cuando me preguntás respecto a este tema de Estados Unidos, la Argentina siempre tiene oportunidades, por eso somos un outlier que se le dice en economía, que a pesar que somos una economía con una inflación sistemáticamente arriba del 20%, o sea, altísima durante décadas, tenemos un PBI, o sea, tenemos una economía que es media para el mundo, o sea, no somos un país extremadamente pobre, como mencionabas en la introducción de tu charla. ¿Qué quiere decir eso? Perdemos oportunidades sistemáticamente. Con esto también lo estamos perdiendo, porque la Argentina podría beneficiarse fuertemente
de la exportación de alimentos y materias primas y también de valor Ahora agregado. el gas, ahora con el gas, que se supone que vamos a estar mejor, o con el litio, con el hidrógeno verde, cosas que hay. Está bien, mucha pero riqueza. eso Karin, ¿hace cuánto venimos escuchando todo esto? Años, ¿Cuántas oportunidades pierde la Argentina? Todo el tiempo. ¿Y cuál es el nivel de pobreza estructural que hoy Cada tiene vez nuestro más. país? ¿Y Cada cuánto vez va a más. ser el día que evaluemos? Porque Alvarito, en los próximos 6 meses vamos a tener que evaluar. Romano, como economista, porque nosotros tenemos ya por ley el debate de los candidatos presidenciales o precandidatos, ¿le gustaría que haya un debate de quienes sean señalados como los candidatos a ministro de Economía de cada uno de los potenciales futuros presidentes para conocer cuáles serían las medidas a tomar? ¿Sería interesante? Urge a la sociedad argentina. El principal problema que hoy tiene nuestro país es la inestabilidad monetaria y la inflación que está todos los días derritiendo los salarios y sobre todo llevando a más gente a la línea de la pobreza, porque el 10% de inflación mensual todos los meses lamentablemente se carga gente. Entonces, desde ya que sí. Y nuevamente, creo que igual es valorable que se esté discutiendo en Argentina la dolarización, a pesar de que es sistemáticamente utilizada con los términos fantasiosos, mágica, va a resolver todos los problemas, etcétera, etcétera. Creo que igual es beneficioso para la sociedad argentina, porque después el ciudadano sacará sus conclusiones. Y yo la reflexión que les quiero dejar, y que sistemáticamente lo vengo diciendo, es que cuando la política de turno tuvo el control de la política monetaria, fue imposible resolver la inflación en la Argentina. El único ciclo con el de 1899 a 1914, que estábamos también bajo una convertibilidad con el patrón oro, que no es dolarización, porque la dolarización es todavía más dura, o sea, más inflexible. En esos periodos convivimos con inflación baja y con estabilidad monetaria. En el resto de las décadas siempre tuvimos problemas. Y también he escuchado, por ejemplo, al ex ministro de Economía, ya que mencioné el tema de los debates públicos, sí, que hoy se postula para ser ministro de la Reta, Hernán Lacunza, de hablar de la magia de la dolarización, y Hernán Lacunza reperfiló los pesos, o sea, destruyó el valor de la moneda, generando un desastre para las pymes argentinas, post-paso en el 2019, y viene a hablar de que él va a poder resolver el tema de la inflación. Entonces, y habla que la dolarización es mágica. Entonces, con un ministro de Economía que destruyó el valor de la moneda, porque no quiso pagar lo que debía, de los pesos que le debía a las empresas y a las pymes argentinas, que ahora hable que la dolarización es mágica, me parece que es una falta de respeto a la sociedad, y ahí es donde yo invoco a nuestra soberbia y a tener más humildad, y a poner sobre la mesa lo que más nos duele, que lamentablemente en la Argentina lo que más nos duele es que nos pongan reglas de juego duras y claras, y que no podamos traspasar la regla. Y eso es un poco la dolarización. Alfredo, si quieren saber más la audiencia, Alfredo Romano, con quien estamos hablando, economista, tiene su libro, que yo no lo sabía, te sacamos simplemente porque sabemos que sos una autoridad en la materia, pero no lo sabía, así que quiero remarcarlo simplemente para aquel que quiera más. Es muy interesante, al menos para mí, tu punto de vista, porque una vez que terminas de escuchar la nota, dices, bueno, ¿y a quién voto? ¿Y entonces qué hago? Bueno, de cada uno, pero sí es necesario que todos sepamos poner las cosas en su lugar, al menos desde este punto de vista como el que tiene Alfredo. ¿Cómo se llama tu libro que escribiste en 2019, adelantándote al tema de hoy? De dolarizar un camino hacia la estabilidad económica, 2021 lo presenté, Karin, pero ya venía hace 2 años escribiendo si ven de este tema, porque bueno, creo que era algo que lamentablemente iba a terminar sucediendo en nuestro país, sucedió. Esperemos que de alguna otra forma para adelante lo podamos resolver, ¿no? Bien, gracias Alfredo, que estés muy bien. Que sea muy bien, hasta luego. Hasta luego. A propósito de la Argentina, entre los países con más inflación en alimentos, tiene al Líbano, el Banco Mundial, al tope de la lista con un 352% y segundo Argentina con el 107%.